Chicos, hoy vamos a empezar a ver este libro que después lo van a tener ustedes, lo van a ver al revés acá, pero se llama Utopía para Realistas de Bregman. Es un autor europeo y el centro del libro está en algunas propuestas del autor que no son nuevas, pero es nueva la manera de plantearlo y sigue siendo nueva porque en realidad, si bien la propuesta ya está hecha desde hace mucho tiempo, todavía no es aceptada por la mayor parte de los países, ¿no es cierto? Eh, la idea es, por una parte, darle a las personas un sueldo para que puedan vivir básicamente bien, independientemente de que encuentren un trabajo bueno por un buen sueldo. La idea es, se ha visto que mientras las personas no tienen trabajo, para buscar un trabajo tienen que pasar hambre y al pasar hambre tienen que aceptar cualquier trabajo, aunque sea malo, y ese trabajo no sirva suficientemente para sobrevivir porque esta persona tiene varios hijos, una familia grande, en fin. Entonces, la idea, que el autor lo va a aclarar, no es totalmente nueva, la idea es retornar a esta idea que alguna vez se lo van a ver en el libro, alguna vez ensayó y fue buena, pero después se la abandonó, es darle este sueldo básico a la gente, aunque no trabaje. No es que le vamos a dar un sueldo porque está haciendo algo, no. Le damos el sueldo para que no se mueran de hambre él y su familia. Una vez que la persona tiene asegurada la parte básica de sustento, a partir de ahí la persona ya más tranquila puede buscar un buen trabajo en el cual él sea productivo, que no se meta en un trabajo que no conoce solamente por desesperación, eh, o que no se meta en cuestiones ilegales solamente por desesperación, y que ese trabajo que consiga sea económicamente rentable. De manera que la persona va a tener dos sueldos. Un sueldo por el cual no va a trabajar. El Estado se lo da para que no tenga problemas. Y el segundo sueldo es el que él consigue por un trabajo. Eh, Verán ustedes a lo largo del libro las razones para hacer o no hacer esto. Pero de todas maneras, esto está dentro de la lógica de las nuevas ideas que se está tratando de llevar adelante para un mundo nuevo en el cual se luche cada vez más contra la desigualdad, contra la estupidez, contra la ignorancia, contra la maldad. Todos deseamos un mundo mejor, pero hay que ver paso por paso y área por área cuáles son las formas en que nosotros podríamos lograr esto. Porque la primera pregunta podría ser, ¿qué es un mundo mejor? ¿Un mundo mejor con respecto a qué? ¿Sí? Además, ¿cuál es la idea de un mundo mejor? Para una persona de izquierda un mundo mejor tendrá un sentido, para una persona de derecha un mundo mejor tendrá otro sentido. Ahora bien, este autor, vamos a hacer algunas aclaraciones antes de leerles el primer capítulo, este autor es europeo, es de Holanda, es de uno de los países ricos que está en el centro norte de Europa. Entonces, él tiene una cierta visión de ciertas posibilidades, es decir, es una visión europea, pero al mismo tiempo no es un autor ingenuo. Él ha leído lo que pasa en todo el mundo, está al tanto de lo que sucede en todo el mundo. Entonces es una persona que sabe además de sociología, economía, varias cuestiones, y no está desubicado
con respecto a las posibilidades de lo que plantea. No es el único. Si ustedes buscan después información en Internet, van a ver que hay varios autores que en diferentes momentos han planteado y siguen planteando esta idea. También verán cómo hay otros autores y otros economistas o empresarios que están en contra de esta idea porque dicen que esta idea no es suficiente, que desmotivaría a la gente para trabajar, bla, bla, bla. Pero una vez que nosotros empecemos a mirar quién es quién, quiénes son los que dicen tal cosa y quiénes son los que dicen tal otra cosa, ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchos empresarios que son los que dicen, no, no valdría la pena. Mientras que por otra parte vamos a ver que hay sociólogos, economistas, gente investigadora, psicólogos sociales, que piensan que sí valdría la pena. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es estudiar esta posibilidad, como muchas de las que vemos en Feno 2, las posibilidades de que esto puede en un momento determinado ser parte de los cambios que nos podrían llevar a un mundo mejor. Hay algunos cambios que ya se han hecho. Yo les voy a leer el primer capítulo de este libro porque, ¿por qué les quiero leer el primer capítulo? Porque si bien no todas las cuestiones son fácilmente abordables, algunas pueden ser muy discutibles, pero en general es como una síntesis de todo lo que yo he venido diciendo en la materia Feno 2 durante mucho tiempo, a través de diferentes libros, a través de diferentes textos, diferentes autores. Eh, Muchas de las cosas que dicen acá yo las he preguntado también durante un tiempo largo, incluso el hecho de ver la historia, cómo fue la historia, cómo es la historia, cómo puede cambiar la historia. ¿Sí? ¿Esto es una utopía? Sí. La materia Feno 2 tiene muchas cosas utópicas, pero justamente con este libro veremos cómo muchas utopías finalmente resultaron buenas y se produjeron. Y el asunto, como dice el autor, es no detenerse, producir nuevas utopías, porque obviamente no todo está solucionado, hay muchas cosas para solucionar, y aún en algunos países donde hay cuestiones científicas, económicas, sociales que están más o menos bien solucionadas, todavía hay mucho más para hacer. Es el tipo que dice, no, no podemos confiarnos, no podemos quedarnos tranquilos como que ya está todo bien. No es cierto, no está todo bien. Y aún lo que está bien se puede mejorar. Entonces, el hecho de mejorar las posibilidades de trabajo de las personas, esto tiene que debatirse y se pueden buscar soluciones mejores. Porque la cuestión es no solamente el hecho de que una persona tenga un sueldo básico para buscar un buen trabajo, porque ahí ustedes van a ver a lo largo del libro, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿cuál es un buen trabajo? ¿El que tiene menos horas o el que le da más satisfacción al obrero o al empleado? ¿El que tiene menos trabajo forzoso? ¿El que tiene menos trabajo por semana? ¿El que tiene un mejor sueldo que otro? ¿El que tiene una, un estímulo para el trabajador? Es decir, que no es un trabajo aburrido, pesado. Todo esto en la discusión general que estamos teniendo a lo largo de toda esta materia, en el hecho de que se nos está viniendo encima una transformación social por la cibernética, por la informática, por el hecho de todos los automatismos que están llegando a nivel industrial, a nivel informático, ¿no es cierto? Para eso es que hemos visto primero Toffler, hemos visto a otros autores que nos hablan de todo lo que va a llegar en el futuro, ¿sí? Y que ya está empezando. Y la cuestión es si estamos preparados para todo lo que viene.
En los primeros tres autores, ¿no? Lo que hemos visto es que hay un proceso que ya no se va a detener. Hay un proceso de cambio, hay un proceso, pero de cambio real. No estoy hablando de proceso de cambio a nivel político, porque es fácil poner la frasecita, esto es un proceso de cambio, cuando a lo mejor estamos volviendo para atrás. No. Eh, Hablamos de un cambio real, ¿no? Que se está produciendo a través de la ciencia y de la tecnología. Ese sí es un cambio real, no son pavadas, no son pavadas políticas, estupideces, ¿no? Que algunos políticos hablan, especialmente en Latinoamérica. No, estamos hablando de un cambio real, el cambio de la ciencia y la tecnología. Este es un cambio real porque nos hace cambiar a todos. Veamos, ¿no? Cuando empezó la electricidad, hubo un cambio real en todo el mundo. Cuando empezaron a funcionar los primeros autos y dejamos definitivamente atrás los caballos y las carretas, hubo un cambio definitivo. Hoy en día nadie puede discutir que el auto es una gran invención. El auto, los camiones, en fin, todo lo que es lo que es motorizado, ¿no es cierto? Primero los carros a vapor y finalmente el motor a explosión, finalmente ahora los motores eléctricos. Entonces, todo esto implica cambios y esos cambios son inevitables. El teléfono, cuando hubo los primeros teléfonos que hizo Graham Bell, eh, mucha gente no estaba de acuerdo. Decían algunas personas, el teléfono invade el hogar, estaban en contra del teléfono. Pero obviamente nadie le hizo caso a estos tipos y el teléfono siguió su curso. Y ustedes han visto cómo se empezó con las computadoras, cómo se ha ido avanzando hasta los celulares, cómo el celular es al mismo tiempo teléfono y computadora y televisor y cine y todo. O sea, en un celular tenemos prácticamente todo lo que se ha hecho de interesante en los últimos 50 años. Todo, está todo ahí metido en un celular. Entonces no podemos evitar lo que se puede llamar progreso o desarrollo tecnológico y científico. Ya está, ya está. Discutir eso es una estupidez. ¿Cómo vas a discutir acerca de si la ciencia es buena o no, o si la tecnología la dejamos desarrollarse o no? Ya está. La ciencia ya está desarrollada. Desde Newton en adelante ya se ha desarrollado la ciencia. Se terminó. Cualquier estupidez que se hable en contra de la ciencia se terminó. La ciencia ya avanzó y sigue avanzando. La tecnología también. ¿Quién va a parar la tecnología a estas alturas? ¿Quién va a decir, dejaremos los celulares? ¿Quién va a dejar los celulares? Si no fuera por las computadoras y los celulares, ¿qué hubiera hecho la mayor parte de la humanidad en esta pandemia? ¿Cómo hubiéramos podido superar la pandemia sin computadoras, sin celulares? Hubiera sido muy difícil, imposible. Se hubieran detenido todas las comunicaciones, las clases, todo. Así que si alguien me dice que está en contra del progreso tecnológico, científico, yo le diría que hablemos de otro tema, digamos, porque ¿qué vas a hablar con esas personas? ¿De qué vas a hablar con esas personas? Podemos hablar de literatura, tal vez, de historia, de filosofía. ¿De qué vas a hablar? Es una persona que está fuera del tiempo, es una persona que está fuera de la civilización, está fuera de este mundo. Así que si el mundo todavía puede progresar en algo, es gracias a la ciencia y a la tecnología. Es más,
leyendo este libro ustedes se van a dar cuenta porque hay que mirar las cosas con números, chicos. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a la literatura, a mí me encanta la literatura. Y me hubiera dedicado a la literatura si no hubiera sido por ciertas circunstancias que me hicieron venir a parar a la psicología. Pero, pero, si no estamos al tanto de la ciencia y la tecnología, no estamos en este mundo, estamos en alguna fantasía, ¿no es cierto? Por eso les digo, la fantasía es linda, pero hay que estar en el mundo y ver lo que está pasando. Y yo les digo, desde que yo nací, en 1946 hasta ahora, a medida que he ido creciendo y viviendo, he sido testigo de una gran cantidad de adelantos científicos, técnicos y tecnológicos que realmente son impresionantes. Y me hace estar convencido de que si este mundo puede cambiar para algo mejor, puede ser justamente a través de la ciencia, la técnica y la tecnología. Tampoco soy un tecnólogo así furibundo, así de los que dice tecnología o muerte, así, no, no. No, si nosotros vemos que hay cosas que no funcionan con la ciencia o con la tecnología, tendremos que decir alto, esta parte no es buena, ¿no es cierto? Nadie puede discutir que el avance en el conocimiento atómico no es bueno, es buenísimo, es buenísimo. Ahora, tampoco nadie puede discutir que crear la bomba atómica es una barbaridad. Además, ya hemos visto los efectos de la bomba atómica, ¿sí? Un año antes de que yo naciera, en el 45, se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, la hicieron los yanquis contra los japoneses, una barbaridad. Nunca más se volvió a hacer eso. Pero sabemos que a estas alturas de la historia, si en el 45 ya se hizo la bomba atómica y se la probó con este resultado así terrible, hoy en día, ¿sí? En el 2021, las posibilidades científicas y tecnológicas que tiene la humanidad de destrucción, tenemos que suponer que son mucho más fuertes que antes. Y esto ya es un problema ya filosófico, casi religioso, ¿no? El asunto de si el ser humano es bueno o es malo, y si el ser humano está destinado a usar su mente y sus posibilidades para el bien o para el mal. Eso ya es un problema filosófico más grande que también lo vamos a discutir al final de la materia, ¿no es cierto? Porque les he dicho que al final de la materia voy a dar algunas lecciones sobre ética. Y ahí, cuando hablemos sobre la ética, vamos a hablar de qué es lo que entendemos por bien o por mal, qué es lo que sería deseable y lo no deseable para la evolución de la humanidad. Pero mientras tanto, un asunto que no tiene que quedar ninguna duda es que la ciencia y la tecnología son buenas. Hemos avanzado muchísimo gracias a eso. Y quiero que lean este libro porque acá yo les voy a leer es el primer capítulo porque no tiene desperdicio, porque todo lo que dice ahí es interesante. Saben, chicos, recién cuando las cosas se ponen en cuestiones matemáticas como estadísticas, por ejemplo, recién uno entiende qué fue lo que pasó con la historia. Porque una cosa es leer la historia en libros de historia o leer críticas políticas por aquí y por allá. Otra cosa es leer estadísticas. ¿Qué pasó en tal año? 10 años después, ¿qué pasó? 100 años después, ¿qué pasó? 500 años después, ¿qué pasó? Y entonces ahí vamos a ver que hay otras lecturas que hay que hacer acerca de eh, la historia de la humanidad. Entonces, en el primer capítulo no va a hablar todavía del tema específico, que es la parte utópica, ¿no? Que esa se la voy a explicar después. Pero el primer capítulo les da a ustedes una referencia de por dónde va el autor, o sea, hacia dónde va el autor.
con respecto a las transformaciones. El primer capítulo, que no es muy largo, se llama El regreso de Utopía. Si ustedes recuerdan, Utopía fue un librito que escribió Tomás Moro, esto lo explico yo en Psicología Social. Si alguna persona ha llevado ya conmigo Psicología Social, sabe que yo explico en los primeros capítulos que Tomás Moro, un, un clérigo y filósofo inglés, Thomas More se llamaba en realidad, Tomás Moro hizo un libro llamado Utopía. La palabra utopía significa literalmente ninguna parte. Y su libro Utopía, para la época, es un libro muy interesante porque él propone que podría existir un mundo donde todo es mejor que como era en esa época. Dice, tal vez habría un mundo donde podría suceder esto y esto y esto y esto y esto. Entonces era una crítica a la política inglesa, ¿sí? Estamos hablando, chicos, del siglo XVII, ¿sí? De 1600 y tantos. Y estamos hablando de una época muy dura, ¿sí? Era la época en Inglaterra del rey Enrique VIII, que era un bárbaro terrible. Hay una película sobre esto, sobre Tomás Moro. Se llama El hombre de dos mundos, o Un hombre para dos mundos, según la traducción. Eh, si alguno la consigue la película, véala porque ahí hay el conflicto de Tomás Moro contra el rey Enrique VIII. Enrique VIII le dice a Tomás Moro, eh, quiero divorciarme de mi esposa porque no me produce, no me hace padre, necesito tener hijos para mi descendencia y quiero divorciarme. Y Tomás Moro le dice, eh, la religión católica no permite el divorcio. Y el rey trata de convencerlo. Se trata de Enrique VIII, uno de los reyes más famosos, fuertes y agresivos de Inglaterra. Y le dice, soy el rey, te estoy mandando que lo hagas. Y Tomás Moro dice, no, dice, yo le obedezco al Papa. En este tipo de cosas, le obedezco al Papa, no al rey. Soy católico, ¿no? Soy de la alta jerarquía de la iglesia en Inglaterra y no puedo hacerte caso a ti, le tengo que hacer caso al Papa. Y según nuestra religión no hay divorcio. Entonces, el rey se enoja con Tomás Moro y finalmente lo hace matar, porque Tomás Moro no da el brazo a torcer. Y eso que el rey Enrique VIII le dice, mira, vamos a crear una nueva religión, al diablo con el Vaticano, y tú vas a ser el que mande aquí en Inglaterra. Toda la parte religiosa va a quedar a tu cargo. Pero aún así, Tomás Moro no, no lo hace. Tomás Moro dice, no, yo le obedezco al Papa. En cuestiones políticas te obedezco, rey, pero en cuestiones, en este tipo de cosas, yo le tengo que obedecer al Papa. ¿Sí? Soy un obispo, soy un alto prelado de la iglesia. Y se hace matar Tomás Moro, pero no quiere desoír a la iglesia. No le interesa que le den un cargo ni nada. Pero Tomás Moro al mismo tiempo escribe algunas obras antes de morir, y una de ellas se llama Utopía. Si alguien la quiere leer, yo tengo la obra. Eh, y Utopía se trata, como les digo, de un diálogo de unos personajes que hablan de un lugar que se hubiera conocido, que le llaman Utopía, un lugar donde las cosas son muy diferentes, donde políticamente hay más justicia, donde económicamente hay más justicia, ¿no es cierto? Entonces, desde esa época hasta el día de hoy, la palabra utopía se la ha utilizado para todo aquello que es un pensar un futuro mejor, digamos. Se puede decir,
Ah, no, pero esto nunca va a suceder. Sí, no importa, es una utopía, es un sueño, digamos. Sería lindo que esto fuera así, 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 así. Ahora, hay que ver que Tomás Moro escribió ese libro, Utopía, por allí entre el siglo XVI y XVII, y varias cosas las que él dijo al final se han realizado. Ha habido un progreso en la democracia, han habido caídas también. Hitler, Mussolini, Stalin han sido presidentes dictatoriales. Hasta no hace mucho han habido presidentes dictatoriales como Pinochet, como Videla en Argentina. Hemos tenido caídas, pero en general la democracia ha ido subsistiendo cada vez más. La democracia va ganando cada vez más. Hay caídas, pero la sociedad se restablece y parecería que la democracia es lo que va ganando terreno. Fíjense que cayó la Unión Soviética, que era ya no solamente Rusia, eran varios países, por eso se llamaba Unión Soviética, los países socialistas. Y la Unión Soviética era importantísima, era el comunismo pleno, comunismo como partido comunista, porque el comunismo total nunca se logró, pero el proyecto comunista iba funcionando ahí, por lo menos a nivel del totalitarismo de izquierda. Fracasó, finalmente, fracasó. Ofreció un tipo llamado Gorbachev ahí como primer ministro y dijo, señores, esto no funciona, hemos fracasado, basta, listo, y se terminó el comunismo en Rusia, se terminó la Unión Soviética. Mucha gente dice, bueno, pero ahora hay un tipo llamado Putin que lo mismo es un tipo que quiere que en Rusia siga el comunismo. No, no es cierto. Rusia es capitalista. Lo que quiere Putin es que no atropellen a Rusia como país. Putin no quiere volver al comunismo, para nada, a pesar de que él ha sido un tipo importante dentro del comunismo, pero él no quiere que se vuelva a eso, pero tampoco quiere que los demás países se quieran aprovechar de ver a Rusia como débil y meterse en Rusia. Entonces, Putin dice, no, estoy defendiendo a Rusia. Estamos en el capitalismo, de acuerdo, pero cuidado, Rusia es un país fuerte. Eso es Putin. Y los chinos, por su parte, también son capitalistas, pero no se pueden dar el lujo de dejar de ser comunistas a nivel político. ¿Sí? Son como 1.400 millones de chinos. O sea, es mucha gente. Si de pronto, después de muchos años de un Estado fuerte, dices, bueno, que haya democracia, ¡paf!, se abre el gobierno, nadie sabe lo que puede pasar en China. Nadie sabe si la apertura a la democracia puede ser buena o puede ser desastrosa. Entonces los chinos todavía políticamente se mantienen como comunismo en el sentido de político, digamos. Pero económicamente se pasaron al capitalismo totalmente. China es un país altamente capitalista. Así que el capitalismo triunfó en todo el mundo. Si ustedes piensan que Cuba es un país comunista, pregúntense cómo anda Cuba. Es un país fuerte, hiperdesarrollado. No. Ustedes dirán, bueno, pero es que Estados Unidos le hace la vida imposible. Sí, sí, ¿por qué? Porque puede hacerlo. Porque los cubanos ya sabían que si caía Rusia y si China se vuelve capitalista, ellos no tienen quien los apoye en el proyecto socialista, comunista. Ya nadie los va a apoyar desde fuera, pero ellos siguen todavía.
con la idea así, pa, socialismo, comunismo, partido comunista. Y bueno, les va como les va. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cuba? Está tratando de hacerse ayudar con países latinoamericanos. Entonces quiere tener la ayuda de Venezuela, la ayuda de Bolivia, ¿sí? En algún momento la ayuda de la Argentina, la ayuda de Uruguay, la ayuda de Brasil. Pero todo eso se va desmoronando un poco también. Entonces, la vida política en el mundo ha cambiado varias veces, va a seguir cambiando, pero lo que me interesa a mí son tres o cuatro cuestiones como la vida científica y tecnológica, especialmente en aquellas cosas que le pueden venir bien a la humanidad, la vida cultural, en aquellas cosas que realmente vale la pena tener en cuenta, desarrollos en el arte, en la literatura, en la filosofía, y la parte política en aquellos aspectos en que se pueda lograr una política más amable con la población. Porque la mayoría de las políticas que conocemos son políticas poco amables con la población. Se quiere una población dócil o se arman especies de guerras civiles para que una parte destruya a la otra. Esto es una barbaridad. Este, entonces todavía políticamente, especialmente en Latinoamérica, hay mucha ignorancia, se está trabajando mal. Eh, entonces, este librito que vamos a ver ahora, justamente como abarca aspectos económicos, sociales, políticos, ustedes dirán que es una utopía. Y justamente se llama así, utopía para realistas. Es una utopía, sí, pero es una utopía que sí se podría lograr. Y el propósito del autor de este libro es contarte cómo alguna vez se ha logrado y cómo en realidad se podría lograr. Hay gente que está en contra, sí, sí. Hay grandes capitalistas que están en contra y hay otros que están a favor. Así que todavía es un tema que está discutiéndose. Es un tema que está funcionando a nivel de la discusión. Veremos qué resulta de todo esto. Les voy a leer el primer capítulo que les aclaro otra vez. No entra en el tema de lleno, sino que es un principio como para que entendamos cómo en la humanidad han habido cambios. El regreso de Utopía. Empecemos con una pequeña lección de historia. En el pasado todo era peor. Es un libro de ratos un poco humorístico. El 99% de la humanidad, a lo largo del 99% de la historia, pasaba hambre y era pobre, sucia, temerosa, ignorante, enfermiza y fea. Y no hace mucho, en el siglo XVII, el filósofo francés Blaise Pascal, que nació en 1623, murió en 1662, describió la vida como un enorme valle de lágrimas. La grandeza del hombre, escribió, radica en que se sabe miserable. Claro, para las épocas que se vivía, la filosofía era eso. En el Reino Unido, en Inglaterra, en el Reino Unido, su colega Thomas Hobbes, que nació en 1588 y murió en 1679, coincidía con él en que la vida del hombre era en esencia solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Esa era la definición que tenía de que era la vida humana. A ver, imagínense cómo serían esas épocas para que Hobbes haga esta definición. La vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Sin embargo, en los últimos 200 años todo eso ha cambiado. En un breve periodo del tiempo que nuestra especie lleva habitando este planeta, miles de millones de nosotros hemos pasado de repente a estar bien alimentados, sanos, limpios y a salvo, a ser inteligentes, ricos y en ocasiones incluso bien parecidos.
Mientras que en 1820 el 94% de la población mundial todavía vivía en la pobreza extrema, en 1981 ese porcentaje se había reducido hasta el 44% y ahora, solo unas décadas más tarde, se sitúa por debajo del 10%. Digo que es interesante este libro porque da cifras muy concretas que a veces las desconocemos. Este libro ha sido editado en el 2017. Si esta tendencia se mantiene, la pobreza extrema, que ha sido una constante en la historia de la humanidad, no tardará en ser erradicada para siempre. Incluso aquellos a los que todavía llamamos pobres disfrutarán de una abundancia sin precedentes. Donde yo vivo, en los Países Bajos, un sin techo que recibe asistencia social dispone hoy de más dinero para gastar que el holandés medio en 1950 y 4 veces más que un habitante de la Holanda gloriosa de la Edad de Oro cuando dominaba los 7 mares. Durante siglos, les aclaro que este, hay muchas llamadas, hay cosas que ustedes después verán, ¿no es cierto? Hay aclaraciones, llamadas, pero yo estoy leyendo directamente todo. Durante siglos, el tiempo apenas se movió. Desde luego, ocurrían muchas cosas para llenar libros de historia, pero la vida no mejoraba precisamente. Si pusiéramos a un campesino italiano de 1300 en una máquina del tiempo y lo situáramos en la Toscana de la década de 1870, apenas notaría la diferencia. Los historiadores calculan que la renta anual media en Italia, alrededor del año 1300, era de aproximadamente $1.600. Unos 600 años más tarde, después de Colón, Galileo, Newton, la revolución científica, la reforma y la ilustración, la invención de la pólvora, la imprenta y la máquina del vapor, era de todavía $1.600. 600 años de civilización y el italiano medio estaba más o menos donde siempre había estado. No fue hasta la década de 1880 cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono, Thomas Edison patentó la bombilla, Carl Benz trasteaba con su primer coche y Josephine Cochrane meditaba sobre lo que podría ser la idea más brillante de todos los tiempos, el lavavajillas, que nuestro campesino italiano se vio propulsado por la marea del progreso. Y menuda marea. Los últimos 2 siglos han visto un crecimiento exponencial en población y en prosperidad en el mundo entero. La renta per cápita es ahora 10 veces la de 1850. El italiano medio es 15 veces más rico de lo que era en 1880. Y la economía global ahora es 250 veces más grande que la de la revolución industrial, cuando casi todos, en casi todas partes, seguían siendo pobres, hambrientos, sucios, temerosos, ignorantes, enfermizos y feos. Hay algunos diagramas que después ustedes los van a ver en el libro. La utopía medieval. El pasado era sin duda implacable y por lo tanto es lógico que la gente soñara con un tiempo en que las cosas mejorarían. Uno de los sueños más vívidos era el de la tierra de leche y miel, conocida como el país de Cucaña o el país de Jauja. Para llegar allí primero tenías que devorar arroz con leche durante 3 millas, pero el esfuerzo merecía la pena porque al llegar a Cucaña te encontrabas en una tierra donde fluía el vino por los ríos, los gansos asados volaban al alcance de las manos, en los árboles crecían panqueques y del cielo llovían tartas calientes y pasteles. Campesinos, artesanos, clérigos, todos eran iguales y disfrutaban juntos bajo el sol. Una de las utopías de la época, ¿no? En Cucaña, la tierra de la abundancia, la gente nunca discutía. Al contrario, todos estaban de juerga, bailaban, bebían y practicaban el sexo libremente. Para la mentalidad medieval, escribe el historiador holandés Herman Pleij, la Europa occidental moderna se parece mucho a una Cucaña auténtica. Hay comida rápida disponible las 24 horas del día, aire acondicionado, amor libre, ingresos sin trabajar y cirugía plástica para prolongar la juventud. Parte de eso ya lo tenemos en América Latina.
En la actualidad hay más gente en el mundo aquejada de obesidad que de hambre. En Europa Occidental, la tasa de homicidios es 40 veces inferior, en promedio, a la de la Edad Media, y si se dispone del pasaporte adecuado, se tiene garantizado una impresionante red de seguridad social. La seguridad social no existía antes, hay toda una historia para la obtención de la seguridad social. Tal vez ese sea también nuestro mayor problema. Hoy el viejo sueño de la utopía medieval se está agotando. Por supuesto, podríamos conseguir un ligero incremento del consumo o de la seguridad, pero a costa de un incremento de la contaminación, la obesidad y el gran hermano. Se le llama el gran hermano al hecho de que haya un Estado superpoderoso que nos haría la vida más fácil, pero nos obligaría a pensar de una manera determinada. Eh, para el soñador medieval, la tierra de la abundancia era un paraíso de fantasía, una escapatoria del sufrimiento terrenal, en palabras de Hermann Pley. Pero si pidiéramos al campesino italiano de 1300 que describiera nuestro mundo moderno, sin duda lo primero que le vendría a la mente sería el país de Cucaña. Si le describíamos al campesino de 1300 italiano, mira, en el 2000 y tantos va a haber esto y esto y esto y esto y esto, lo vería como algo maravilloso. De hecho, vivimos en una época de profecías bíblicas hechas realidad. Tenemos por habituales cosas que en la Edad Media habrían parecido milagros. A los ciegos se les restaura la vista, los tullidos pueden andar y los muertos regresan a la vida. Ahí está, por ejemplo, el Argus 2, un implante cerebral que devuelve parte de la visión a gente con patologías oculares genéticas. Esto ya está. O las Rewalk, unas piernas robóticas que permitan a los parapléjicos caminar de nuevo. Eso también ya está. O el Rhyobatrachus, una especie de rana que se extinguió en 1983, pero que gracias a unos científicos australianos ha sido literalmente devuelta a la vida utilizando ADN antiguo. El tigre de Tasmania es el siguiente en la lista de deseos de este equipo de investigación, cuyo trabajo forma parte del proyecto Lázaro, que recibe su nombre de la parábola del Nuevo Testamento sobre un caso de resurrección. Entre tanto, la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia real. Los primeros coches sin conductor ya están circulando. Las impresoras 3D han empezado a producir estructuras celulares embrionarias completas y personas con chip implantados en el cerebro mueven brazos robóticos con la mente. Parte de esto también lo dice Harari. Otro dato, desde 1980 el precio de un vatio de energía solar se ha desplomado un 99%. Dice, no es un error. Con un poco de suerte, las impresoras 3D y los paneles solares podrían convertir el ideal de Karl Marx, que las masas controlen todos los medios de producción, en una realidad sin tener que recurrir a una revolución sangrienta. Durante mucho tiempo, la tierra de la abundancia estaba reservada a una reducida élite de Occidente próspero. Eso ya es historia. Desde que China se ha abierto al capitalismo, 700 millones de chinos han salido de la pobreza extrema. ¿Sí? Veamos, ¿no? 700 millones de chinos han salido de la pobreza extrema y el resto está ya clase media y clase alta. Son mil y tantos millones de chinos. Como yo les dije hace 40 años, toda China eran 700 millones de chinos, y era muchísimo. Ahora es mucho más. Pero 700 millones ya salieron de la pobreza extrema. Quiere decir que de ahí en adelante los demás son clase media y clase alta. Entre tanto, la ciencia ficción se está convirtiendo en ciencia real. A ver, sí. También África se está despojando de su reputación de ruina económica. El continente cuenta ahora con 6 de las 10 economías que más crecen en el mundo. En el año 2013, 6.000 millones de los 7.000 millones de habitantes del mundo tendrán un teléfono móvil. Por comparar,
solo 4.500 millones disponían de baño en África, ¿no es cierto? Y entre 1994 y 2014, el número de personas con acceso a Internet en el mundo pasó de suponer del 0,4% del total al 40,4%. También en términos de salud, quizá la promesa más importante de la tierra de la abundancia, el progreso moderno ha sobrepasado las fantasías más descabelladas de nuestros antepasados. Mientras los países ricos deben contentarse con la adición semanal de otro fin de semana al tiempo de vida promedio, África está ganando 4 días por semana. En todo el mundo, la esperanza de vida creció de los 64 años en 1990 a los 70 en 2012, más del doble que la de 1900. Asimismo, hay menos gente que pasa hambre. Aunque en nuestra tierra de la abundancia no podamos agarrar gansos asados del cielo, el número de personas que sufre desnutrición se ha reducido en más de un tercio desde 1900. La porción de la población mundial que sobrevive con menos de 2.000 calorías al día ha caído del 51% en 1965 al 3% en el 2005. Más de 2.100 millones de personas obtuvieron finalmente acceso al agua potable entre 1990 y 2012. En el mismo periodo, el número de niños con retraso en el crecimiento disminuyó en un tercio. La mortalidad infantil descendió un increíble 41% y la muerte de mujeres en el parto se redujeron a la mitad. ¿Y qué ocurre con la enfermedad? Acá, digamos que este libro fue hecho antes del COVID, ¿no es cierto? Pero de todas maneras hay cuestiones notables, ¿no? El asesino en masa número uno de la historia, la temida viruela, ha sido erradicado. La polio prácticamente ha desaparecido, cobrándose un 99% menos de víctimas en 2013 que en 1988. Entre tanto, cada vez se vacuna más niños contra enfermedades que en otros tiempos fueron comunes. El índice mundial de vacunación contra el sarampión, por ejemplo, ha subido desde el 16% en 1980 al 85% hoy, mientras que el número de muertes se ha reducido en más de 3/4 entre 2000 y 2014. En fin, hay una serie de eh, estadísticas interesantísimas. Algo curioso, les comento, en Estados Unidos hay un grupo de gente, y gente joven, que están en contra de las vacunas. Dicen que las vacunas son malas, que son peligrosas, bla, bla, bla. Y desde que esos imbéciles han dejado de vacunar a sus hijos, han empezado a aumentar otra vez enfermedades que ya estaban siendo superadas en Estados Unidos. Entonces, para mí las personas que se ponen en contra de la ciencia son imbéciles, así directamente. No tengo otro término. No tengo otro término. No son ignorantes, son imbéciles, porque yo conozco gente de Estados Unidos que no son tontos, aparentemente. Tienen estudios, pero tienen una reminiscencia hippie y están en contra de las vacunas. Y sé que muchos de ellos han tenido problemas. Sus hijos están enfermos y ahora ya no saben qué hacer, porque no los vacunaron a tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que pensar un poco. Algunas cifras parecen demasiado buenas para ser ciertas. Por ejemplo, hace medio siglo, 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 5 años. Hoy, 1 de cada 20. En 1836, el hombre más rico del mundo, un tal Nathan Meyer Rothschild, murió como consecuencia de una simple carencia de antibióticos. ¿Sí? En 1836. En décadas recientes, las vacunas ridículamente baratas contra el sarampión, el tétanos, la tosferina, la difteria y la polio han salvado más vidas cada año de las que habría salvado la paz mundial en el siglo XX. Obviamente, todavía hay muchas enfermedades por vencer, empezando por el cáncer, aunque estamos avanzando también en ese frente. En 1213, la prestigiosa revista Science informaba sobre el descubrimiento de una forma de utilizar el sistema inmunitario para combatir tumores, elogiándola como el mayor avance científico del año. Ese mismo año se llevó a cabo el primer intento exitoso de clonar células madre.
un avance prometedor en el tratamiento de enfermedades mitocondriales, entre ellas un tipo de diabetes. Algunos científicos incluso sostienen que la primera persona que vivirá para celebrar su 1000º cumpleaños ya ha nacido. Esto es discutible, pero digamos. ¿Sí? A ver, no creo que ya hayan nacido las personas que van a vivir 1000 años, pero sí estoy seguro que hay personas que pueden vivir 200 o 300 años. Entre las personas, entre los niños de hoy, ¿sí? Jóvenes de hoy. Por el camino cada vez somos más listos. En 1962, el 41% de los niños no iban a la escuela, cuando hoy ese porcentaje es menor del 10%. En la mayoría de los países el coeficiente intelectual promedio ha subido en 3 y 5 puntos cada 10 años, gracias sobre todo a los avances en nutrición y educación. Esto del asunto de la nutrición y la educación es un problema todavía muy serio, discutible. Conozco amigos que han hecho tesis sobre este tema de la educación y la nutrición. La idea de que si un niño está desnutrido, no puede educarse bien, porque no entiende lo que le enseña. Entonces los avances en nutrición y en educación tienen que ser paralelos. Puedes educar a niños que están bien nutridos, por lo tanto el avance en la nutrición tiene que significar también un avance en la educación, suponiendo que los pedagogos sepan qué diablos hacen con la educación. En la mayoría de los países el coeficiente intelectual promedio ha subido entre 3 y 5 puntos cada 10 años, gracias sobre todo a los avances en nutrición y educación. Tal vez esto también explique que nos hayamos vuelto mucho más civilizados y que la pasada década haya sido la más pacífica en toda la historia de la humanidad. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz en Oslo, en Suecia, el número de víctimas de guerra por año ha descendido un 90% desde 1946, cuando yo nací en 1946. Desde que yo nací hasta ahora, el número de víctimas de guerra por año ha descendido 90%. No es que todo esto esté perfecto ahora, sabemos que hay una cantidad de problemas, especialmente las guerras en el norte de África, producidas por Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero se ha ido reduciendo. En el mundo rico cada vez hay menos crímenes, informó no hace mucho The Economist. Sigue habiendo criminales, pero cada vez son menos y más viejos. Todo esto es discutible porque aquí en Latinoamérica tenemos más criminales. Un paraíso inhóspito. En otras palabras, bienvenidos a la tierra de la abundancia, a la buena vida, al país de Cucaña, donde casi todos son ricos, sanos y están a salvo, donde solo nos falta una cosa, una razón para levantarnos de cama por la mañana, porque al fin y al cabo no se puede mejorar el paraíso. El politólogo estadounidense Francis Fukuyama señaló ya, ojo que el libro de Fukuyama es muy criticado, pero es interesante mencionar algunas partes del libro. Si alguien lo necesita, lo tengo. Señaló ya en 1989 que habíamos llegado a una época donde la vida se ha reducido a cálculo económico, a interminable resolución de problemas técnicos, preocupaciones ambientales y la satisfacción de sofisticadas exigencias propias de nuestra condición de consumidores. Incrementar nuestro poder adquisitivo, otro punto porcentual, o recortar un par de puntos nuestras emisiones de carbono, o acaso un nuevo artilugio, ese es el alcance de nuestra mirada. Vivimos en una era de riqueza y superabundancia, sin embargo, qué inhóspita es. No hay ni arte ni filosofía, dice Fukuyama. Lo único que queda es el cuidado perpetuo del Museo de la Historia Humana. Según el escritor irlandés Oscar Wilde, después de alcanzar la tierra de la abundancia, deberíamos una vez más fijar nuestra mirada en el horizonte más lejano y volver a izar las velas. El progreso es la realización de utopías, escribió. Pero el horizonte lejano permanece vacío. La tierra de abundancia está envuelta en niebla, justo cuando deberíamos estar asumiendo la tarea histórica de dotar de significado a esta existencia rica, segura y sana, hemos enterrado la utopía.
No hay ningún sueño nuevo que la sustituya porque no somos capaces de imaginar un mundo mejor que el que tenemos. De hecho, en los países ricos, la mayor parte de la población cree que sus hijos estarán peor que ellos. Aún así, la verdadera crisis de nuestro tiempo, la de mi generación, no es que no estemos bien, ni siquiera que más adelante podamos estar peor. No, la verdadera crisis es que no se nos ocurre nada mejor. El modelo cerrado. Este libro no es un intento de predecir el futuro, es un intento de poner en marcha el futuro, de abrir de golpe las ventanas de nuestras mentes. Por supuesto, las utopías siempre ofrecen más información acerca del tiempo en que se imaginaron que de aquello que en realidad se consigue. La utópica Tierra de la Abundancia dice mucho de cómo era la vida en la Edad Media, deprimente o mejor. Nos confirma que las vidas de casi todos en casi todas partes siempre han sido deprimentes. Al fin y al cabo, cada cultura tiene su propia variante de la Tierra de la Abundancia. Los deseos simples engendran utopías simples. Si tenemos hambre, soñamos con un banquete opíparo. Si tenemos frío, soñamos con una hoguera acogedora. Ante el número creciente de enfermedades, soñamos con la eterna juventud. Todos estos deseos se reflejan en las viejas utopías concebidas cuando la vida todavía era tosca, embrutecida y breve. La Tierra no produjo nada terrible, ninguna enfermedad, según la fantasía del poeta griego Teléclides en el siglo V a.C., en la que si se necesitaba algo aparecía sin más. En cada arroyo fluía el vino, los peces entraban en las casas, se cocinaban solos y luego se posaban en las mesas. Teléclides hace aquí una utopía de la época, en la época griega, en el siglo V a.C., en la época de Platón. No obstante, antes de seguir avanzando, conviene distinguir dos formas de pensamiento utópico. El primero es el más conocido, la utopía del modelo cerrado. Grandes pensadores como Karl Popper y Hannah Arendt, e incluso toda una corriente filosófica, el postmodernismo, han intentado liquidar este tipo de utopía, y en gran medida lo consiguieron. La suya sigue siendo la última palabra sobre el modelo cerrado del paraíso. En lugar de ideales abstractos, los modelos cerrados consisten en reglas inmutables que no toleran ninguna disensión. La ciudad del sol, libro que también tengo, del poeta italiano Tommaso Campanella, hecho en 1602, constituye un buen ejemplo. En su utopía, o más bien distopía, la propiedad individual está estrictamente prohibida, todo el mundo está obligado a amar a los demás y pelearse se castiga con la muerte. La vida privada está controlada por el Estado, incluida la procreación. Por ejemplo, las personas inteligentes solo pueden acostarse con las necias y las gordas con las flacas. Todos los esfuerzos se concentran en forjar una medianía conveniente. Es más, todo individuo está sometido al control de una amplia red de informantes. Si alguien comete una transgresión, se lo intimida verbalmente hasta convencerlo de su propia maldad, de modo que se preste a ser lapidado por el resto. Viéndolo en retrospectiva, cualquiera que lea hoy el libro de Campanella verá indicios escalofriantes de fascismo, estalinismo y genocidio. Ahora, el regreso de utopía. Sin embargo, existe otra vía de pensamiento utópico que está casi olvidada. Si el modelo cerrado es una foto de alta resolución, entonces este otro modelo es un mero esbozo. No ofrece soluciones, sino guías de buenas prácticas. En lugar de someternos con una camisa de fuerza, nos inspira a cambiar. Y entiende que, como lo expresó Voltaire, lo mejor es enemigo de lo bueno. Como ha subrayado un filósofo estadounidense, cualquier pensador utópico serio se sentirá incómodo ante la mera idea de un modelo cerrado. Fue con este espíritu con el que el filósofo británico Thomas More escribió su libro sobre la utopía, y con él acuñó el término. Más que un modelo cerrado que debe aplicarse de manera inflexible, su utopía era sobre todo una crítica a una aristocracia avariciosa que exigía más lujos mientras la gente común vivía en la pobreza extrema. Moro comprendió que la utopía es peligrosa cuando se toma demasiado en serio, tal como señala el filósofo y destacado experto en utopías Lyman Tower Sargent. Uno tiene que ser capaz de creer apasionadamente y también poder ver el absurdo de las propias creencias y reírse de ellas.
Como el humor y la sátira, las utopías abren las ventanas de la mente, y eso es vital. A medida que envejecen las sociedades y las personas, se acostumbran al statu quo, en el cual la libertad puede convertirse en una prisión y la verdad en mentiras. El credo moderno, o peor, la creencia de que no queda nada en qué creer, nos impide ver la cortedad de miras y la injusticia que aún nos rodea a diario. Para dar unos pocos ejemplos, ¿por qué trabajamos cada vez más desde la década de 1980, a pesar de ser más ricos que nunca? ¿Por qué hay millones de personas viviendo en la pobreza cuando somos más que suficientemente ricos para erradicarla para siempre? ¿Y por qué más del 60% de nuestros ingresos dependen del país donde por casualidad hemos nacido? Las utopías no ofrecen respuestas concretas y mucho menos soluciones, tan solo plantean las preguntas correctas. Veamos la destrucción del gran relato. Por desgracia, hoy en día nos despertamos antes de que nuestros sueños puedan empezar siquiera. Dice el tópico que los sueños suelen acabar en pesadillas, que las utopías son terreno abonado para la discordia, la violencia e incluso el genocidio. En última instancia, las utopías se convierten en distopías. Una utopía es lo mismo que una distopía. Una distopía es la proyección de algo malo en lugar de bueno. Y aún así hemos logrado hacer realidad el paraíso medieval. Ciertamente la historia está llena de ejemplos terribles de la utopía, el fascismo, el comunismo, el nazismo. Pero si un agitador religioso incita a la violencia, ¿deberíamos descartar automáticamente toda religión? Entonces, ¿por qué eliminar la utopía? ¿Deberíamos renunciar por completo al sueño de un mundo mejor? No, por supuesto que no. Pero eso es precisamente lo que está ocurriendo. Optimismo y pesimismo se han convertido en sinónimos de confianza de los consumidores y ausencia de esta. Las ideas radicales sobre cómo cambiar el mundo se han convertido en algo casi impensable en sentido estricto. Las expectativas de lo que podemos lograr como sociedad se han erosionado drásticamente, obligándonos a aceptar que sin utopía solo nos queda la tecnocracia. La política se ha diluido hasta convertirse en la mera gestión de problemas. Los votantes cambian su voto no porque los partidos sean muy diferentes, sino porque es casi imposible distinguirlos. Y lo que separa ahora a la izquierda de la derecha es un punto porcentual o dos en los impuestos sobre la renta. Esto es en Europa. Lo vemos en el periodismo, que retrata la política como una competición donde lo que está en juego no son ideales, sino carreras. Lo vemos también en el ámbito académico, donde todo el mundo está demasiado ocupado escribiendo como para leer, demasiado ocupado publicando como para debatir. De hecho, la universidad del siglo XXI se parece más que a ninguna otra cosa a una fábrica. Y lo mismo puede decirse de nuestros hospitales, escuelas y cadenas de televisión. Lo que cuenta es lograr los objetivos. Se trata del crecimiento de la economía, de los índices de audiencia o de las publicaciones. De forma lenta pero segura, la calidad está siendo reemplazada por la cantidad. Esto está pasando en muchos países. En Bolivia todavía no, porque ni siquiera publicamos. O sea, se publica literatura, no se publica mucha ciencia. Bolivia está retrasadísima en cuanto a publicaciones científicas. No hay mucha investigación original acá. Y todo esto lo impulsa una fuerza que en ocasiones llamamos liberalismo, una ideología que ha sido prácticamente vaciada de contenido. Lo que es importante ahora es ser tú mismo y hacer lo tuyo. Puede que la libertad sea nuestro ideal más alto, pero se ha convertido en una libertad vacía. Nuestro temor a caer en el moralismo ha hecho de la moralidad un tabú en el debate colectivo. Al fin y al cabo, el espacio público debería ser neutral. Sin embargo, nunca antes había sido tan paternalista. A toda hora nos tientan para que bebamos, nos atiborremos, pidamos prestado, compremos, nos dejemos la piel, nos estresemos y estafemos. No importa lo que nos contemos nosotros mismos a nosotros mismos sobre la libertad de expresión. Nuestros valores se parecen sospechosamente a los promocionados por las mismas empresas que pueden permitirse anuncios en prime time. Si un partido político o una secta religiosa tuviera ni que fuera una parte de la influencia que la industria publicitaria tiene sobre nosotros y nuestros hijos, nos sublevaría. En cambio, como se trata del mercado, permanecemos neutrales.
Lo único que debe hacer el gobierno es mejorar la vida en el presente. Si no nos ajustamos al modelo del ciudadano dócil y satisfecho, los poderes fácticos no dudan en ponernos a raya. Sus herramientas favoritas, control, vigilancia y represión. Entre tanto, el estado de bienestar ha ido desplazando el foco de las causas de nuestro descontento a los síntomas. Vamos al médico cuando estamos enfermos, al psicólogo cuando estamos tristes, a un dietista cuando tenemos sobrepeso, a prisión cuando nos condenan y a un consultor de empleo cuando estamos en paro. Todos estos servicios cuestan enormes sumas de dinero, pero dan pocos resultados. En Estados Unidos, donde el costo de sanidad es el más alto del mundo, para muchos la esperanza de vida, de hecho, está disminuyendo. Al mismo tiempo, los intereses mercantiles y comerciales campean a sus anchas. La industria alimentaria nos proporciona comida basura, barata, con exceso de sal, azúcar y grasas, poniéndonos en la vía rápida hacia el médico y el dietista. El desarrollo de las tecnologías causa estragos en el empleo y nos envía de vuelta al consultor. Y la industria publicitaria nos anima a gastar dinero que no tenemos en trastos que no necesitamos para impresionar a la gente a la que no soportamos. Luego podemos ir a llorar al hombro del psicólogo. Esa es la distopía en la que vivimos hoy. ¿Sí? Bien, habla después de la generación mimada, la generación de los chicos de hoy, especialmente de clase media. Es una generación en la que a todos los chicos se les ha dicho, puedes ser lo que tú quieras, eres especial, explica Tuencio. Nos han criado con una dieta constante de narcisismo, pero en cuanto nos sueltan, en ese mundo maravilloso de las oportunidades ilimitadas, cada vez somos más los que nos estrellamos. Resulta que el mundo es frío y despiadado, saturado de competencia y desempleo. No es como Disneylandia, donde se puede formular un deseo y ver cómo tus sueños se hacen realidad, sino una carrera feroz, donde si no triunfas, el único culpable eres tú. No es de extrañar que el narcisismo guste un mar de incertidumbre. Twenge también descubrió que en las últimas décadas nos hemos vuelto más temerosos. Después de comparar 269 estudios realizados entre 1952 y 1993, llegó a la conclusión de que en promedio los niños norteamericanos de principios de los 90 parecían más ansiedad que los pacientes psiquiátricos de principios de los 50. ¿Sí? Se lo repito. Los niños norteamericanos de principios de los 90 padecían más ansiedad que los pacientes psiquiátricos de principios de los 50. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión se ha convertido en el principal problema sanitario entre los adolescentes y llegará a ser la primera causa de enfermedad en todo el mundo en el 2030. Es un círculo vicioso. Nunca antes tantos jóvenes habían ido al psiquiatra. Jamás hubo tanta gente que abandonara su carrera profesional tan pronto. Y estamos tomando más antidepresivos que nunca. Una y otra vez achacamos al individuo problemas colectivos como el desempleo, la insatisfacción y la depresión. Si el éxito es una elección, entonces también lo es el fracaso. Has perdido el empleo, tendrías que haber trabajado más. Enfermo, seguro que no llevabas un estilo de vida saludable. Infeliz, tómate una pastilla. En los años 50, solo el 12% de los jóvenes se identificaba con la afirmación, soy una persona muy especial. Hoy lo hace el 80%, cuando lo cierto es que cada vez somos todos más parecidos. Leemos los mismos bestsellers, vemos las mismas películas taquilleras y llevamos las mismas zapatillas deportivas. Si nuestros abuelos aún seguían los preceptos impuestos por la familia, la iglesia y la nación, nosotros seguimos los dictados de los medios, el marketing y un Estado paternalista. No obstante, pese a ser cada vez más parecidos, hace mucho que superamos la época de los grandes colectivos. La pertenencia a iglesias, partidos políticos y sindicatos ha caído en picado y la tradicional línea divisoria entre derecha e izquierda tiene ya escaso significado. Esto para los jóvenes de hoy. Lo único que nos preocupa es resolver problemas como si la política pudiera externalizarse a consultores de gestión. Por supuesto, hay quienes intentan revivir la antigua fe en el progreso. ¿A alguien le sorprende que el arquetipo cultural de mi generación sea el nerd, cuyos artilugios y aplicaciones simbolizan la esperanza de crecimiento económico? Las mejores mentes de mi generación se dedican a pensar en cómo lograr que la gente haga clic en anuncios,
se lamentaba recientemente un antiguo genio matemático de Facebook. Para que no haya ningún malentendido, el capitalismo abrió las puertas a la tierra de la abundancia, pero el capitalismo por sí solo no puede sostenerla. El progreso se ha convertido en sinónimo de prosperidad económica, pero el siglo XXI nos enfrenta al reto de encontrar otras formas de impulsar nuestra calidad de vida. Y aun cuando en Occidente la gente joven se ha hecho adulta en una era de tecnocracia apolítica, tendremos que regresar otra vez a la política para encontrar una nueva utopía. En ese sentido me siento reconfortado por nuestra insatisfacción, porque la insatisfacción está a un mundo de distancia de la indiferencia. La nostalgia generalizada, el anhelo de un pasado que en realidad nunca existió, sugiere que todavía tenemos ideales, aunque los hayamos enterrado vivos. El verdadero progreso empieza con algo que ninguna economía del conocimiento puede producir: sabiduría sobre lo que significa vivir bien. Sobre eso después les voy a dar un texto muy lindo. Debemos hacer lo que grandes pensadores como John Stuart Mill, Bertrand Russell y John Maynard Keynes ya propugnaban hace 100 años: valorar el fin por encima de los medios y preferir lo bueno a lo útil. Hemos de dirigir nuestras mentes al futuro, dejar de consumir nuestro propio descontento a través de las encuestas y de unos medios de comunicación centrados de manera incesante en las malas noticias, considerar alternativas y formar nuevos colectivos, trascender ese espíritu de nuestro tiempo que nos limita y reconocer nuestro idealismo compartido. Tal vez entonces también seremos capaces de mirar otra vez al mundo más allá de nosotros mismos. Allí veremos que el progreso sigue su marcha triunfal. Veremos que vivimos en una época maravillosa, un tiempo en que cada vez hay menos hambre y guerra y aumentan la prosperidad y la esperanza de vida. Pero también veremos cuánto nos queda todavía por hacer a nosotros. Estamos entre el 10, el 5% o el 1% más rico. Es hora de regresar al pensamiento utópico. Necesitamos un nuevo norte, un nuevo mapa del mundo que incluya una vez más un continente distante, inexplorado, utopía. Con esto no me refiero a los modelos inflexibles que los fanáticos utópicos tratan de imponernos, con sus teocracias o sus planes quinquenales, que solo pretenden que las personas de carne y hueso se sometan a sueños perrosos o sueños fervorosos. Tengamos en cuenta lo siguiente: la palabra utopía significa al mismo tiempo buen lugar y ningún lugar. Lo que necesitamos son horizontes alternativos que activen la imaginación. Y si digo horizontes en plural, es porque al fin y al cabo las utopías enfrentadas son la savia de la democracia. Como siempre, nuestra utopía empezará en una dimensión modesta. Los cimientos de lo que hoy llamamos civilización lo establecieron hace mucho tiempo soñadores que siguieron el ritmo de su propia orquesta. Bartolomé de las Casas, ¿sí?, que estuvo luchando para que América fuera diferente, que nació en 1484, murió en 1576, defendía la igualdad entre colonizadores y nativos de América e intentó fundar una colonia en la que todos gozaran de una vida confortable. El empresario Robert Owen, nacido en 1771, muerto en 1858, abogó por la emancipación de los trabajadores ingleses y dirigió una próspera algodonera donde se pagaba un salario justo a los empleados y se prohibía el castigo corporal. El filósofo John Stuart Mill, nacido en 1806, muerto en 1873, incluso creía que las mujeres y los hombres eran iguales. Quizá tuviera algo que ver en ello el hecho de que la mitad de la obra que lleva su nombre la escribió su esposa. Una cosa está clara, no obstante: sin todos estos soñadores cándidos de todas las épocas, todavía pasaríamos hambre y seríamos pobres, sucios, temerosos, ignorantes, enfermizos y feos. Sin utopía estamos perdidos. No es que el presente sea malo, al contrario. Sin embargo, si no albergamos la esperanza de algo mejor, se vuelve sombrío. Para ser feliz el hombre necesita no solo el disfrute de esto o lo otro, sino esperanza, iniciativa y cambio, escribió en cierta ocasión el filósofo británico Bertrand Russell. Y también añadió: no es una utopía acabada lo que deberíamos desear, sino un mundo donde la imaginación y la esperanza estén vivos
y activos. Entonces, creo que se dan cuenta que si no todo, buena parte de lo que este libro plantea tiene mucho que ver con lo que yo planteo en la FENO 2. Por supuesto, los problemas económicos están lejos de haber sido resueltos, especialmente en Latinoamérica y África. Sin embargo, en términos generales, tienen que saber ustedes que Latinoamérica está mejor que África, en términos generales. ¿Sí? Tengo un amigo que por razones de trabajo tuvo que ir al África y estuvo en África trabajando allá. Me decía todo lo que vio allá, como los que estaban trabajando para la compañía que lo contrató a él, tenían que estar en un lugar específico, en ese lugar de África, no podían salir mucho más allá. ¿Sí? Y él me decía, mira, acá en Bolivia vemos pobreza, allá lo que se ve es miseria. Allá por primera vez he visto la miseria. Entonces, todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que hacer. Todavía la gente no está perfectamente bien a nivel económico, ni mucho menos. Pero vamos a estudiar este libro porque tenemos que ver que en una gran cantidad de la población humana las condiciones han mejorado muchísimo con respecto a la Edad Media, muchísimo. Y se supone que hay que dar un empujoncito más para mejorar más. Y una de las posibles soluciones a uno de los muchos problemas está en este libro. Así que este libro vamos a ver a partir de ahora. Ya en esta semana o en la semana que viene ya voy a lograr que hayan fotocopias de este libro para todos ustedes. Eh, Vean en internet también, hay sobre este autor y sobre este tema bastante. ¿Listo? Gracias chicos. Chau, chau, nos vemos la próxima.